estos animales la gente les teme. Incluso muchas personas les tienen terror. Sin embargo, en realidad son inofensivas para los seres humanos. Son las arañas más grandes del mundo. En algunos lugares las llaman comedoras de aves. Pero en realidad, estas criaturas peludas, ágiles y elegantes, no son agresivas. Son las tarántulas. Y el horror que causan en la gente, así como la fascinación de tenerlas como mascotas, han llevado a algunas de ellas al libro rojo de especies amenazadas. Y esta es su historia. La mayoría de las tarántulas solo atacan al ser humano si son molestadas. Su mordida puede ser muy dolorosa, ya que tienen una de las mandíbulas más fuertes entre los insectos. Poca gente sabe tanto de tarántulas en el sureste de México como el Dr. Jan Enoux. En las selvas, el peor enemigo de las tarántulas es el cuatí o tejón, como lo conocen en el sureste de México. Aunque los cuatíes disfrutan estar arriba de los árboles buscando frutos, también patrullan la parte baja del bosque tropical, removiendo la hojarasca y buscando cualquier bicho que se cruce por su camino. Desde un inofensivo grillo hasta insectos venenosos como alacranes, ciempiés y por supuesto tarántulas. Si un cuatí topa con una tarántula, esta removerá con sus patas traseras los pelos urticantes de su cola que se introducirán directamente en la sensible nariz y ojos del cuatí o de cualquier otro mamífero, causándole terribles molestias y la dejarán en paz. Las tarántulas tropicales generalmente tienen sus guaridas bajo la tierra. Al perder su espacio natural, muchas tarántulas se acercan a las poblaciones humanas, o sus nidos quedan en medio de los pueblos, y sus pobladores, al pensar erróneamente que son peligrosas para sus familias, las matan. El Dr. Jan y sus alumnos continuaron con los estudios en el ejido 11 de Mayo y han enseñado a los pobladores el valor de las tarántulas en la ecología de la región. Así que, además de ver buenos partidos, han descubierto en el campo de fútbol datos nuevos y muy valiosos en el estudio de las tarántulas. Por las tardes, grandes tropas de monos aulladores hacen retumbar la selva con grandes rugidos que pueden oírse a más de 5 kilómetros de distancia. Por las noches, millones de murciélagos salen de una cueva en una especie de erupción alada sin precedentes. Por ello, a este lugar se le conoce como el volcán de los murciélagos. Salen a cazar insectos voladores. Las tarántulas, aunque también son nocturnas, no son su objetivo, pero sí pueden ser víctimas de cazadores nocturnos. Felizmente, el Dr. Jan no es un cazador furtivo de tarántulas. Siendo nocturnas, las tarántulas se encuentran más de noche que de día. Por lo tanto, para poder observarlas, para poder medirlas o para poder llevarlas al laboratorio, tenemos que hacer salidas de noche y durante las noches buscamos a estos organismos. Salimos con luces para poder ubicar los ojos de las arañas. Así podemos saber dónde está una tarántula, ubicar su madriguera o ubicar la tarántula caminando y atrapar a la araña. En el laboratorio usamos de las tarántulas que capturamos para hacer pruebas de conducta en condiciones controladas con organismos que ahí criamos o con organismos que también capturamos en el campo. Las tarántulas cuando nacen, se nacen muy numerosas, son como 200 a 300 tarantulitas que cuidan a la mamá al principio de su vida. Luego se dispersan, se vuelven solitarias, hacen una... Este uso de arañas para medicina no es algo extraño. En todo el mundo, el veneno de las arañas es fuente de nuevos medicamentos para el futuro. Por ejemplo, en Costa Rica, el veneno de una tarántula permite darnos nuevos medicamentos para problemas cardíacos. Las selvas de Campeche son bajas e inundables. Los animales que viven en el suelo en época de secas cambian de hábitos cuando llegan las lluvias. Deben de aprender a nadar, trepar a los árboles o cambiarse de casa. Tal es el caso de las tarántulas.
En las selvas inundables encontramos que la tarántula mexicana de cadera roja es capaz de quitar su forma de vida en madriguera para subir a los árboles o a las plantas epífitas. Ahí encuentran nuevos refugios y nueva forma de vivir. En esas zonas inundables, los movimientos de agua permiten tener pedazos de piso de tierra arcillosa del tipo de suelo que les gusta a las tarántulas como Brachypelma vagans. Por eso, en esas selvas inundables encontramos Brachypelma por primera vez instaladas en sus madrigueras en la selva. Pero cuando se inunda esa zona, la Brachypelma ya no puede quedarse a nivel del suelo. Y lo que encontramos es que entonces sube a los árboles donde se instala, y en particular en las bromelias donde encuentran refugio. Ahí encontramos hormigas, lagartijas, ranas y tarántulas. Esas interacciones las estudiamos en el laboratorio. Es un ejemplo muy bueno para estudiar cómo organismos se adaptan a los cambios climáticos. Para conocer mejor el mundo de las tarántulas, el Dr. Jan lleva sus especímenes al laboratorio del Colegio de la Frontera Sur en Chetumal. Ahí en el laboratorio estudiamos las interacciones de las tarántulas con otros organismos, cucarachas, alacranes y otras arañas. El estudio de esas interacciones nos permite ver que las tarántulas son muy buenos depredadores de cucarachas, de alacranes, en fin, de animales que son problemáticos para el ser humano. Es decir, que las tarántulas son nuestros aliados en contra de esos bichos malos. Las tarántulas no solo viven en las selvas tropicales, también es posible encontrarlas en desiertos e incluso en ciudades muy cerca de nuestras casas. Bueno, este espécimen es una hembra de la especie más común que llegamos a encontrar aquí en la reserva del Pedregal. Es una Aphonopelma nitahoffmanni, se le conoce como tarántula del Pedregal. Aquí en CEU hay 3 especies de tarántulas registradas, esta es la más común de encontrar. Las otras 2 son mucho más difíciles de hallar, una es de tamaño muy pequeño y la otra es de talla mediana, pero es más difícil de ver ese tipo de especies. En este caso este ejemplar solo nos va a servir como registro de dónde lo localizamos y para saber una generalidad de cómo se encuentra la población de estas tarántulas aquí en CEU. Si fuera alguna de las otras 2 especies, sí sería valioso colectarla porque no hay estudios suficientes sobre esas otras 2. Las 3 especies que se encuentran en la Ciudad de México están amenazadas, ya que son dóciles y mucha gente las utiliza como mascotas. En la norma oficial, en la NOM 59 del 2010, aparecen 3 especies de tarántulas como amenazadas. Esto es porque mucha gente utiliza a las tarántulas como mascotas, hay un tráfico ilegal de estos organismos, además también están amenazadas porque estamos destruyendo su hábitat y aunque aquí en México no se ha documentado bien, pero también en muchos países las tarántulas se utilizan para alimentos exóticos y también para souvenirs. En años recientes, el tráfico ilegal de especies se ha convertido en un problema muy serio para los animales y plantas que se encuentran en peligro de extinción. Para evitar la extracción de especies de su ámbito natural y poderlas aprovechar de una manera racional, se crearon las UMAS, Unidades de Manejo de Vida Silvestre. Estas son instrumentos legales que permiten, entre otras cosas, la reproducción en cautiverio de especies ya sea en granjas, confinamientos o invernaderos. Así se busca promover la conservación de las especies en su ámbito natural y promover la venta únicamente de especies reproducidas o cultivadas en cautiverio. México es el segundo país a nivel mundial en diversidad de tarántulas, solo después de Brasil. Pero apenas estamos comenzando a conocer su biología, su comportamiento, los ecosistemas donde viven y sus interacciones con otros animales.
Los estudios que están realizando investigadores como Roberto Rojo, el Dr. Jan, e investigadores como Jorge Mendoza son muy importantes para la conservación de las tarántulas. Por el momento no existen muchos programas de protección de tarántulas. O sea, la gente ni sabe que son protegidas, no saben que no son peligrosas, no saben que aportan mucho beneficio para la medicina o para el control de plagas. Es importante que conservemos a las tarántulas principalmente porque son organismos no solo que son importantes en el hábitat, sino que en un futuro pueden servir para estudios médicos. Existen estudios actualmente que se están haciendo con el veneno de las tarántulas para poder tratar problemas cardíacos y de Alzheimer. Entonces, si nosotros no conservamos estas especies, podríamos estar perdiendo no solo parte de nuestra naturaleza, sino también potenciales curas o sustancias que pueden servir para tratar algunas enfermedades. Los datos de estudios recientes podrían revelar a México como el país número 1 en variedad de tarántulas. Esto claro, si las respetamos y permitimos que sigan caminando por las selvas, ciudades y desiertos con la elegancia que las caracteriza.